Con el aceite de microalgas de Bubimex sé que mis perros están en un estado de bienestar óptimo para desarrollar su labor con éxito y me aseguro que tanto los más mayores como los jóvenes estén fuertes, equilibrados y listos para cada sesión. Descubre Bubimex y cuida a tus perros desde dentro. Cuando hace un año empecé a estudiar craniosacral con mi profesora Silvia Martín, me enseñó a escuchar el cuerpo. Para escuchar al animal, una de las partes tiene que ser muy generosa y tiene que vibrar en amor incondicional. ¿Cómo lo lleva un perro que va de casa en casa? Lo sacas a Marte y lo llevas a Júpiter. Sí. No entiende nada. Yo he visto animales que han muerto por sus tutores. El animal puede despedirse rodeado de la familia que necesita. Yo creo que no es humanizar una muerte, yo creo que es acompañar. Me parece brutal. Yo creo que humanizamos hasta un micrófono. ¿Quién no ha hablado con su impresora para que le imprima el papel? Yo esta mañana. El animal está en la misma frecuencia energética que tú. Entonces, cuando tú ves a un perro que es tímido, que es reservado y tal, y miras al tutor, normalmente resuenan igual. En el mundo animal, la gente que te viene ya está en esa vibración. Entonces, mis clientes son una maravilla, porque puedo ayudarlos. No viene nadie al centro que no pueda ayudar. Bienvenidos a un nuevo podcast de Wow, pero ¿qué me dices? Como siempre, agradecer a nuestro patrocinador Bubimex por apostar por este proyecto. Hoy hablamos de veterinaria, pero de veterinaria integrativa. Y lo vamos a hacer con Laia Borràs Catalán. Bienvenida, Laia. Pues muchísimas gracias. Ella es ella ya nos explicará qué es. Ella es la fundadora de Reivet, un proyecto que apuesta por una mirada diferente. Laia, a mí siempre me gusta conocer a mis invitados un poquito. ¿Qué te llevó a hacer veterinaria? ¿Cuándo supiste que querías ser veterinaria? Bueno, esta es una pregunta que todos nos hacemos por qué haces lo que haces. Y yo realmente fue a raíz de una perra que tuve en una masía con mis abuelos, que estaba súper, era una pastora belga, estaba muy vinculada con ella. Y un día murió de lismania y no me dejaron despedirme ni nada, ¿no? Y entonces en ese momento como que decreté que si había algún animal entre mis manos, no lo dejaría, o sea, bueno, que no moriría, ¿no? Evidentemente mueren, ¿no? Pero que ahí es cuando decreté y sentí que mi misión Que estaba a su lado. Sí. ¿En qué momento, o sea, cuando empiezas a estudiar veterinaria y empiezas, supongo, en la veterinaria convencional, Sí. ¿vale? Sí, sí. ¿En qué momento, Laia, dices, Pues mira, al final fueron casualidades de la vida, porque lo primero que yo quería hacer era veterinaria, pero la segunda opción era fisioterapia. Claro. Entonces, siempre me ha gustado muchísimo trabajar con las manos y aunque mi vocación era estar al lado de los animales, ¿no? Entonces, es verdad que mientras estaba trabajando de medicina convencional en la Mella de Mar, tuve una llamada y entonces me dijeron si podía dar una formación, porque también era formadora de otras cosas, y si podía hacer un curso de rehabilitación, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ¿pero esto qué es? Pero bueno, como necesitaba el dinero, dije, por poco que me diera 2 libros, sabré más del que le voy a enseñar. Entonces dije, sí, pa'lante. Y de repente ahí se juntaron la primera vocación con el trabajo con las manos, ¿no? Y me encantó. Entonces ya me fui a Madrid con Gema del Puello y ya me formé con ellas. Y ahí empezó a cambiar las cosas. Por decirlo así, ¿qué te diferencia a ti de un veterinario convencional? Mira, esta es una pregunta que me he cuestionado mucho, ¿no? Porque digo, a ver, ¿por qué tienen que venir conmigo y no con otro veterinario, no? Y al final, yo creo que con mi trayectoria he aprendido a escuchar al animal y a escuchar a la familia. Es decir, he pasado a un plano más de escucha y no de dictaminar qué se tiene que hacer, ¿no? Que es lo que nos enseña y nos entrena, ¿no? Es decir, tienes esta enfermedad, tú sabes qué tienes que hacer. Y sí es verdad, cuando está la enfermedad instaurada, pero antes de que una enfermedad venga, hay muchos síntomas que nosotros no estamos entrenados, la medicina alopática, para escuchar. Entonces, cuando una cosa se cronifica, cuando ya el Ettinger no te dice, el Couto tampoco, dices, ostras, que ya no sé por dónde tirar, es porque no escuchas ni a la familia ni al animal. Y muchas veces, cuando empiezas a rascar un poco, coinciden la presentación de los síntomas con acontecimientos del sistema familiar.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, ¿Hubo en algún momento al principio, mm, cuando empezaste, que tú dijeses, esto yo no lo quiero hacer así, no me gusta o no creo en ello? A ver, más que no creo o creo, yo creo que, ay, bueno, viva la redundancia, em, el sistema alopático funciona y funciona muy bien y tienes que ser muy bueno. Yo respeto a los profesionales alopáticos que cuando tú tienes una fractura necesitas al mejor traumatólogo. Déjate de integrativa. Luego ya, ya integrarás la rehabilitación y todo lo que tú quieras, pero necesitas el mejor traumatólogo que te opere. Entonces, no es que yo no creyera, sino es que yo sentía que no era desde aquí donde yo tenía que prestar servicio. Y a raíz de una discusión, que agradezco muchísimo, esa discusión en ese momento me afectó mucho, ¿no? Pero la frase de ese jefe, ¿no? Fue, tú no sabes trabajar en este equipo. Y entonces yo dije, wow, entonces yo me enfadé mucho, ¿no? Porque como soy muy rebelde, dije, ¿cómo que no sé trabajar en equipo? Aquí no hay equipo, ¿no? Pero yo creo que el trasfondo era que tú no sabes, o sea, te cuesta mucho trabajar bajo una obediencia fija y sin cuestionar nada. Y entonces, claro, ahí ya es cuando dije, pues me tiro a la piscina, pero estaba vacía. Entonces, bueno, eso es otro camino que es el emprendimiento, ¿no? Pero dije, vale, pues así, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que perder? Nada, como mucho volvería a lo que ya sé, ¿no? Y yo la encontraba como muy aburrida. Era como siempre lo mismo, ¿no? Las diarreas, pues venga, metronidazol, probiótico y Gilside, venga, para casa, siguiente. Y era como, pero ¿y los que recurren en diarreas cada 2 por 3? ¿Y las dermatitis cada 2 por 3? Y el perro empeora y hacen una cosa y vuelve a empeorar y ven, y oncológicos. Y era como, eso estaba como, ¿no? Geriatría. Sí, sí, nada. Y era como, bueno, pues no acaba como de encajar y me alegro de no encajar. Y te alegras de no encajar. Sí, está bien. ¿Qué métodos diferentes introduces en tu consulta? Vale. Si esta pregunta me lo hubieras hecho hace un año, la respuesta sería, pues mira, yo sí tengo que trabajar, al final me vienen, rehabilitar puede rehabilitar cualquier cosa. Es decir, un sistema digestivo, un problema neurológico, un problema ortopédico, un problema conductual, ¿no? Al final es volver a hacer funcionar una cosa que no estaba funcionando, ¿no? Y puede ser cualquier sistema. Entonces yo sí que es verdad que me especialicé mucho al principio en el cuerpo físico, con la rehabilitación. Entonces, pues todo lo que es terapias físicas, neofaciales, todo lo que está más asociado a fisioterapia, ¿no? Es verdad que cuando hace un año empecé a estudiar craniosacral con mi profesora Silvia Martí, me enseñó a escuchar el cuerpo. No solo a tocar el cuerpo, sino a escuchar el cuerpo. Y entonces ahí pasé a hacer escucha emocional y vincular. Y entonces ahí, Explícanos un poquito a los oyentes qué quiere decir sí, emocional, lo podemos entender vincular. vincular es escuchar el vínculo con el sistema familiar que comparte ese animal, es decir, la familia, ¿vale? Porque hay mucha relación y los animales sostienen a las familias, aunque mucha gente no la acabe de entender o encajar. Todos sabemos, ¿no? Que, ostras, yo tengo esto y mi animal también lo tiene, o tu animal lo tiene antes que tú lo vayas a tener. Entonces el vínculo, escuchar el vínculo y cómo está a nivel holístico, a nivel energético instaurado, porque igual que las personas, ¿no? Todos tenemos vínculos, los animales normalmente son donadores. Entonces, y catalizadores de muchas cosas, y transmutadores, y los gatos ya ni contamos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú cuando tienes un mal día, normalmente a quien vas es al donador. Y ellos se van desgastando energéticamente, que es el primer desequilibrio. Y luego ya pasa al cuerpo físico con los síntomas. Y luego ya cuando hay 3 o 4 síntomas juntos, tienes la enfermedad. Y ahí es cuando trabaja la alopática. Yo me enfoco más a lo de antes. Entonces, cuando decimos que escuchamos el cuerpo físico, evidentemente si hay una patología ya muy instaurada, ¿no? Dolores, tal, pero también escuchas todas aquellas emociones que están retenidas, que hablamos de quistes, ¿no? En los órganos, porque sabemos que en medicina china todos los órganos tienen su espíritu, ¿no? Que es como su almita, ¿no? Y su emoción asociada. Entonces, claro, cuando integras medicina china, integras cráneo-sacral, integras la escucha, ¿no? Integras también la historia de ese animal y la historia de ese animal con la familia y lo pones todo encima de la mesa. Esto es el enfoque 4D4 holístico, ¿no? Que también enseñamos a los tutores en la escuela pues a entender, de tal manera que el tutor es clave, porque desde él es donde está la máxima responsabilidad hacia el bienestar del animal. Y yo estoy como de soporte cuando a veces no sabemos traducir las cosas
Y entonces digo, vale, pues yo puedo trabajar o realmente, pues por ejemplo, tenemos, no sé, una diabetes, necesito un compañero internista, pues que me controle pues todo, ¿no? Porque pues es su parte del pastel que hace, pero por detrás yo trato porque ese animal necesita, ¿no? No recapta la dulzura de la vida, al final es, ¿no? Una diabetes, o porque su páncreas, que está asociado con la ternura, el amor y eso, no está funcionando bien. ¿Qué ha pasado, no? ¿De dónde se ha desgastado? Y eso a veces lo puedes poner encima de la mesa con las familias y a veces no, pero igualmente lo trabajas en la terapia. Y, o sea, me vienes a decir que tú has visto casos en los que el perro tiene algo y el tutor o la familia también. Claro, siempre. ¿Te puedes explicar algún caso? Evidentemente, sin Sí. leer nombres, muy dando Mira, os voy a explicar un caso, ¿vale? De una perrita que es un cruce ahora que está como de moda de caniche y labrador, no sé, poodle creo que se llaman, no sé cómo se llaman. Y un labradoodle. Un labrador, bueno, esto, muy sensible. Y que venían pues por una IBD. Una IBD es una enfermedad intestinal crónica, ¿no? Que en la medicina alopática pues tratas con córticos, inmunomoduladores, dietas, ZDs, intentas, ¿no? No sabes exactamente por qué ese sistema digestivo está inflamado, pero está inflamado. Entonces, cuando vinieron y se hizo toda la escucha del sistema digestivo, ¿no? Porque no podía digerir, evidentemente, antes de cambiar cualquier día, ya les dije, yo lo trabajo con piensos, ¿vale? Entonces dije, hay que mejorar la funcionalidad de la absorción para que todos los órganos digestivos estén un poco más calmados, que están un poco cabreados, ¿vale? Por el tipo de ultraprocesados que consume. Y rascando un poquito, porque yo trataba al animal, ¿no? Y mejoraba, pero luego empeoraba. Y digo, no lo entiendo. Y cada 2 por 3 dolores de barriga, dolores de barriga. Y yo dije, a ver, sentémonos. Y al final dije, no puede ser que de aquí salga mejor, hagamos el control, se encuentra mejor y al cabo de 15, 20 días tiene una crisis digestiva otra vez. Entonces nos sentemos y dije, ¿cuándo empezó este problema? Porque yo sabía que los tutores estaban separados. Y me dijo, hace 5 años. Digo, vale, ¿qué pasó hace 5 años de nos separamos? Y esa perrita vivía de día, durante el día, con la tutora, que era fiscalista, con el nivel de estrés que supone, ¿no? En la oficina, sosteniendo el estrés de la tutora, y por la noche, pues con el tutor. Y entonces sostenía, pues, el guardián de la noche, ¿no? Todo lo que, el estrés del día y tal. Entonces la perrita, al final no podía digerir esa situación. Y yo se lo planteé, digo, si queréis a la perrita, tenéis que saber que los dolores vienen de aquí. Esta es la raíz. A partir de aquí, mi papel es solo traducir. Yo no puedo decir qué tenéis que hacer, obviamente, ¿no? Pero sí ponerlo en la mesa. Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, no sé qué pasó. Nada seguido, o sea, normalmente cuando no suelen venir es 1 y 2, porque lo que dices llega demasiado y no están todavía como, es que si voy me va a volver a repetir lo mismo y ya lo sé, ¿no? Y a veces, o porque realmente la perrita está bien y han tomado algunas medidas de decir, bueno, pues pasa más tiempo conmigo y luego contigo, ¿no? No tan 12-12, sino quizás una semana y una semana. Es como un niño realmente. Mira, no está en las preguntas, no pasa nada, pero ahora que has sacado el tema ¿no? De que la perrita o sea, que se paran y está ahora contigo, con la nueva ley, hay custodia compartida de los animales que tenemos en casa. Mm. ¿Qué opinas de esto? Pues yo pillo que no se escucha el animal. O sea, me pueden decir, guau, pero qué loca, ¿no? O sea, escuchar al animal. Sí, bueno, pero es que es así. Es igual que los niños también, ¿no? Decidimos por ellos, ¿no? Porque pensamos que sabemos más o tenemos más criterio. Em, pero para escuchar al animal, una de las partes tiene que ser muy generosa y tiene que vibrar en amor incondicional y tiene que soltar. Y eso al humano le cuesta mucho. ¿Cómo lo lleva un perro que va de casa en casa? ¿Cómo puede? ¿Semana aquí o una semana aquí? Normalmente los trastornos que pasan por desequilibrio emocional es el animal siempre va a intentar donar y sostener al tutor porque es a lo que ha venido a hacer. Yo he visto animales que han muerto por sus tutores. O sea, han enfermado sosteniendo a ese tutor. Y cuando el tutor, porque tengo un caso en concreto, o sea, ese me enseñó a mí esta frase de moriré por mi tutora. Y fue tal cual. O sea, cuando la tutora, que era psicóloga, hizo el clic y decidió aceptar ayuda, el perro se murió. Y yo llevaba tratándolo de una dermatitis y el perro me decía, es mi manera de drenar la carga que sostengo. Y era como, hagas lo que hagas, voy a tener la piel mal. Puedo tenerla mejor o peor, la voy a tener mal. Y yo tenía que renunciar a decir, no, es que yo tengo que curarte. Y era como, no, yo tengo que acompañarte a que acabes.
Y fue así. Y fue tomar responsabilidad de la tutora y el animal tuvo un tromboembolismo pulmonar y se murió. Me fascina. Brutal. O sea, este caso fue, tengo, ¿no? O sea, brutal. Y la última vez que yo vi, la tutora me trajo una flor. Dije, mierda. ¿Por qué me ha traído una flor? Y ya los acontecimientos sucedieron en 15 días. Me fascina la conversación. Y es real, o sea, es que es así, o sea, es que no me puedo inventar porque tengo nombre y apellido y lo tengo, o sea, está así. Porque yo, como educadora canina, yo he visto casos en que me han dicho, no, teníamos un perro que se murió de cáncer y fíjate, mi madre se murió de cáncer también a los... Si quieres, pero que he visto coincidencias a lo largo de los años, pero decía, bueno. Sí, si lo llevamos un poco más a la parte espiritual, que también me gusta, que la integro muchísimo y cada vez estoy más en la aceptación de integrar esta parte, porque tú estás entrenada en la parte totalmente alopática, ¿no? Y tienes como un conflicto a veces en la cabeza. Pero conforme un poco también vas desarrollándote personalmente e internamente y pues te acompañan personas que también viven así, ves que el animal está en la misma frecuencia energética que tú. Entonces, por ejemplo, el otro día me dijeron, ayer quedé con una clienta, ¿no? Que le traté a un perrito suyo y me dijo, jo, es que quiero volver a tener un golden porque es que Max era tan, digo, sí, pero era Max. Podría haber sido en un golden, en un caniche o en lo que quieras, en la energía de Max. Dice, bueno, es verdad, porque también me encontré un golden de un amigo que es más borde, que cuando te ve, y yo dije, ¿y qué tal? ¿Cómo es el amigo? Dice, es un borde. Y dije, está en la misma resonancia. Es así. Entonces, cuando tú ves a un perro que es tímido, que es reservado y tal, y miras al tutor, normalmente resuenan igual. Normalmente. Sí. En un 99,9% de las veces. Y si eres una persona sola que tienes 3 perros o 2 perros y un gato, yo tengo muchos animales en casa y cada uno tiene su personalidad. Sí. Sí que es verdad que hay algunos con los que haces más vínculo. Sí. Yo tenía mucho vínculo con una golden que ya no está, murió de mayor. Y es verdad que era muy, muy mandona. Era como la jefa de la manada. Y yo tenía, con ella aprendí todo. Y es verdad que a mí se me refieren mis hijos o mi pareja, es que eres mandona, ¿eh? O sea, claro. más que mandona quiero como controlar, sí. Control. Es un tipo de personalidad, sí. Y cada animal va a reflejarte, o sea, cada animal tiene un papel en el sistema constelar de tu familia diferente. Eso también lo enseñamos en la escuela. Es un diagrama que tenemos que enseñamos a utilizar por las frecuencias y a testar energéticamente las cosas. Y es muy bonito cuando testas en qué papel constelar está ese animal, ¿no? Y a veces pues puede ser, por ejemplo, pareja, hijo, y no significa el significado que tiene humano de pareja o hijo. Significa que cuando tú tienes un animal en una frecuencia de pareja, es un compañero de vida, en el que puedes compartir tus aficiones, tus miedos, es un compañero de vida. No es que no tengo pareja y mi animal me hace de pareja, no. Es la frecuencia que refiere ese rol. O te sale hijo, o te sale guía, es diferente. No es que, como no tengo hijos y soy soltera, pues claro, a veces hay estos roles, pero mi perro me ha salido claro porque hace de hijo. No exactamente. Es la inocencia, es la responsabilidad, es el cuidado. Son estas frecuencias que están asociadas al papel de que él es una frecuencia hijo. Es diferente. Es diferente. Sí. ¿Y los gatos? Los gatos son maravillosos. Sí, tengo 2. Los 2 son maravillosos. Tengo que decir que no tengo una experiencia a día de hoy de convivencia con un gato porque creo que todavía no es mi momento, y ya llegará. Pero los gatos que tengo en consulta son altamente afines a trabajar con la energía. Es espectacular. O sea, cuando yo hago terapia craniosacral, les encanta, porque es el mínimo contacto, es una técnica tan dulce que es el mínimo contacto y ves que los gatos, o sea, te miran como diciendo, wow, me encanta. Pero claro, o sea, la diferencia entre perros y gatos, Sí. Un gato cuando lo sacas de casa, si no está acostumbrado, que ahora por TikTok se ve gente que lleva el gato en la mochila y si es un gato de casa,
lo sacas y lo llevas Sí, a tu pasan dos consulta. cosas. ¿Cómo llega ese gato? Pasan dos cosas. Yo a los tutores les educo mucho de cómo tienen que sacar un gato a casa o cuando tienen un gato cachorro, qué tienen que hacer para que el transportín sea una zona segura. Pues ilustra. Ilustra Bueno, a los oyentes. A ver, que si tú googleas o le pones a ChatGPT te lo explica súper bien, ¿eh? Pero básicamente, eso de tener el transportín en el garaje y cogerlo cuando tienes que ir al veterinario, o sea, olvídate, tú estás llamando un ser que no sale de un piso, que ese es su planeta, lo sacas a Marte y lo llevas a Júpiter. Sí. Entonces, no entiende nada. Entonces, llega, no solo no entiende nada, sino que él se encuentra enfermo. Además, se encuentra en un ambiente donde es enfermedad, porque en una clínica pues tratas de enfermedades, ¿no? Con lo cual está más estresado. Entonces, ¿qué te vas a encontrar cuando tú abres la cajita? Una pantera. Claro. Es normal. Entonces, está claro que en la clínica, como tenemos un ritmo de trabajo y cuando vienen enfermos tienes que hacer las cosas bien, yo soy partidaria de la sedación. Súper partidaria. Aunque digan, no, es que no quiero sedarlo. Sí, es que es mucho más seguro, tanto para él como para el profesional que Sí, lo va a claro. trabajar. Porque ese animal no sufre el estrés, ese animal se maneja mejor, el tutor está más tranquilo, el profesional trabaja mejor y al final tienes un trabajo bien hecho. Hay gente que dice, no, es que no lo quiero sedar. Es que es un felino. Es que no lo vas a hacer entrar en razón. Claro, es Es que no reconoce al tutor en la clínica. no, Es que yo he visto gatos subir por las paredes, no es necesario. no. No es necesario. Entonces, transportines abiertos en casa siempre, ¿vale? De hecho, nosotros tenemos el Instituto de Rivet, en el canal de YouTube tenemos el jardín terapéutico para los gatos que son indoors, necesitan plantas. Necesitan plantas, ¿vale? Porque los gatos hacen zoofarmacognosis, entonces se autotratan. Y necesitan esas plantas, ya sean secas o vivas, para comérselas, refregar, liberar los aceites esenciales. Es que es un mundo felino que ni en la clínica veterinaria, los veterinarios sabemos. Yo lo he aprendido después y lo he aprendido de personas que no son ni veterinarias. Y es como, ¿por qué no nos enseñan esto? Lo que es un gato. No, porque nos enseñan lo que es la enfermedad en el gato. Pero si sabemos lo que es un gato, el gato no enferma. ¿Y qué plantas hay que tener? Pues María, ¿Qué todas las que son tipo de- aromáticas. Sí, pero esas pocas veces les gusta, porque es que si no te van a comer lo que tengan en casa. Entonces, puedes tenerlas, lo tenemos en el vídeo explicado 10 minutitos, pero si no, yo os digo, todas las que son aromáticas, la valeriana les encanta. Ahora sí, tiene que ser accesible la planta. No valen los saquitos. Eso es súper frustrante, porque quiero y no puedo. Claro. Entonces, ellos, que tenemos vídeos también, ellos en la consulta les presento diferentes plantas y muchos que ya están acostumbrados a las plantas mordisquean, se restriegan en la consulta. O sea, eso es maravilloso. También la consulta está adaptada también energéticamente para que haya una frecuencia de sanación, ¿no? De calma, de acompañamiento. Pero las plantas en casa tienen que estar, ya sean vivas, pues lavanda, romero, manzanilla, menta, albahaca, todas que son aromáticas. La hierba gatuna, así, todo es, la María Luisa, la valeriana, les encanta. Y si tienes los árboles, Sí. puedes poner cuenquitos en los árboles. Sí, luego prepara el aspirador porque eso van a pasar pipa. Claro. Pero claro, tienes que pensar que el gato está encerrado en una casa y eso no es su hábitat normal. Entonces, si tú, humano, quieres tener un felino en casa, pues ponte las pilas, porque luego vienen las cistitis idiopáticas, las alopecias psicógenas, todas las citis que tú quieras, porque ese estrés de no poder ser gato, no pueden cazar, los láseres, no pueden finalizar una caza. Entonces, hay muchos dogmas asociados al gato que lo que hacen es enfermarlo. El gato necesita cazar y necesita matar y jugar con su presa. Y si no te gusta, pues no tengas un gato y ten un conejo. Claro. Que tiene sus necesidades. También. Pero si no te gusta ver cómo mata y disfruta matando un ratón, no lo tengas. Volviendo un poquito a tu negocio, Sí. ¿no? En muchos casos, hay muchos veterinarios que muchas veces la cirugía es como la única salida, Ujú. ¿vale? ¿Cuándo la rehabilitación puede ser una alternativa? Mira, cuando cuando hablamos tema ortopédico y neurológico, ¿no? Sí. Vale, la rehabilitación siempre es una alternativa en cualquier lesión que no sea quirúrgica. Hay lesiones, por ejemplo, ruptura de ligamentos, hernias discales agudas, que sí o sí necesitan cirugía. La rehabilitación tiene sentido si te da tiempo de hacerla previamente
o después. Entonces, normalmente, previamente, no estamos todavía educados en trabajarnos antes de entrar en una cirugía, así que normalmente te suelen venir los perros cuando no apoya la pata. O sea, operado y no apoya la pata, que suele ser al mes, mes y medio, cuando ya ha pasado toda la fase de la inflamación. Entonces, esto es lo habitual. Entonces, ¿qué pasa? La rehabilitación ahí, pues lo que intenta es recuperar lo que no se puede recuperar, porque es súper importante y eso, los traumas, que yo creo que tenemos que los rehabilitadores educar bastante a traumas, está bien la cirugía, pero no es suficiente porque el trauma estabiliza, pero el rehabilitador reeduca y hace que eso vuelva a ser funcional, porque cuando a ti te operan, eso ya no es como antes. Entonces tú tienes que enseñarle al cuerpo, porque el perro dice, bueno, si yo no pongo esta pata y tiro con tres, y si me arrastro, ¿para qué utilizar las de atrás? Entonces, cuando hay una posibilidad de mejora, si no entra a trabajar con un rehabilitador, puede ser la perdición de ese animal. El animal no se rehabilita solo, entonces súper importante a los 10-12 días que quitamos puntos y acaba el antibiótico, porque el concepto de rehabilitar no es mover. El concepto de rehabilitar es desinflamar esa zona, quitar dolor y hacer funcional el tejido, que se cicatrice de la manera más funcional posible. Porque si no se cicatriza como un gurrullo, y eso no es funcional, esa fibrosis ya es muy difícil de trabajar cuando ya ha pasado un mes y medio. Y eso lo aplicamos con nosotros. Te rompes algo, luego vas con el Sí. rehabilitador o con el fisio. Con lo que sea, pero para Con los recuperar. perros, Bueno, porque yo creo los gatos. mira, yo esto es una cosa que he pensado mucho y creo que es ¿por qué ni nosotros mismos vamos al fisio? Entonces, cuando a ti te dicen lleva el perro al fisio, cuando tú humano no lo haces por ti, no lo pillas y no lo entiendes. Pero eso le pasa al mismo traumatólogo que opera. Estoy convencida que el traumatólogo que opera, si yo o la traumatóloga le pregunto ¿cuántas veces ha ido al fisio? Me dirá, bueno, no sé, hace un año. Entonces, no puede aplicar lo que no aplica. No nos cuidamos, ni a nosotros, ¿cómo vamos a cuidar bien, no? Pues ahí está en la enseñanza mucho de lo que hacemos en el método 4D del Instituto Roived, ¿no? Que enseñamos a tu perro solo te está diciendo, es una herramienta de autoconocimiento, que si la sabes utilizar, es como ir al psicólogo. ¿Puedes explicarme algún caso así que digas, con la rehabilitación hemos cambiado un pronóstico, o sea, que era fatal para el perro y con rehabilitación hemos conseguido cambiarlo? Sí, perros, por ejemplo, recién operados, por ejemplo, Maddie, que es la perrita de Robin Food, que es una de las comidas frescas. Sí. No es para hacer publicidad, pero ellos vienen en el centro y Maddie pues se operó de una hernia discal, no podía andar y conseguimos con la rehabilitación hacer una marcha que se dice automática, es decir, no es una marcha central, es una marcha espinal, pero es funcional, controla esfínteres. Lo mismo que teckels, ¿vale? Todos los teckels. Tengo muchos teckels que estaban con lumbalgias muy fuertes, con ya paraparesia, que significa que les cuesta como andar muy táxicos, pero no están de quirófano y si los meten en quirófano, o sea, es peor el remedio. Entonces, eso los hemos rescatado muchísimo con acupuntura, ¿vale? Luego muchos perros displásicos que iban a entrar a quirófano a hacer artrodesis de la cabeza del fémur, pues no se han operado. Yo lo siento por el trauma, pero pues bueno, pues hacemos infiltración de células madres, trauma si quieres, pero no es necesario muchas veces la cirugía. Es verdad que si tú vas al traumatólogo, te va a dar su herramienta. Entonces muchas veces los clientes se frustran porque dicen, es que yo he ido y solo me han dicho de cirugía, no me han dicho de rehabilitación. Y he dicho, es que estás preguntando en un traumatólogo. Claro, claro, Entonces te va a hablar desde sus herramientas. claro. ¿Qué papel tiene el tutor? Bueno, esto ya me lo es que antes ya me lo has explicado, que el tutor, me has explicado más que los perros o los gatos mimetizan con ese dolor o con ese malestar del humano, ¿no? ¿Qué opinas de las familias de los animales? Yo pienso que la familia que Actualmente, las familias que te encuentras, ¿qué opinión tienes? bueno, mis familias son un 10. O sea, no viene nadie al centro que no pueda ayudar. Pero porque yo también he cambiado mucho y he aceptado mucho el tipo de trabajo. Porque has de pensar que yo he sentido mucho juicio propio y externo. ¿Por qué? Porque eres diferente. Entonces, todo lo que es diferente y no sigue la corriente,
yo no sé qué hace, eso no sirve de nada, porque hay mucho ego médico. Yo la primera, ¿no? Era como, ¿qué me va a decir el perro que yo no sé? Si he hecho veterinaria, he hecho 3 másters, he hecho... ¿no? Ese ego, cuando lo trabajas y entonces cambias mucho desde dónde estás acompañando y ofreciendo el servicio en el mundo animal, la gente que te viene ya está en esa vibración. Entonces mis clientes son una maravilla porque puedo ayudarlos. Los clientes que ya no puedo ayudar ya no entran por la puerta. O sea, quien entra por la puerta no es casualidad, Ya. no es casualidad. ¿Qué tanto por ciento dices? Mis clientes son un 10, pero ¿qué tanto por ciento te hace caso? Porque esta rehabilitación solo se hace en el centro o hay deberes. Sí, yo siempre, mira, el protocolo que yo trabajo y mi protocolo, porque yo tengo siempre digo a los tutores, ¿no? Cuando hacen la llamada gratuita y hablan conmigo porque tienen esa posibilidad, ¿no? Les digo, mira, yo os explico cómo yo trabajo, porque yo tengo unos vehículos y si lo preguntas a otro rehabilitador tendrá otros vehículos. Entonces, yo siempre digo, la primera fase es faena mía, que es ponerte el perro a kilómetro cero en la máxima capacidad que tenga de ponerse a kilómetro cero, ¿vale? Y ese es mi trabajo, que es una visita y 3 terapias, una a la semana. La segunda fase, si es un problema de que hemos de reeducar esa marcha, pues porque ha hecho un cruzado roto, bueno, un ligamento cruzado roto o una hernia discal que tenemos que andar, ahí sí que les digo, la segunda fase vosotros sois clave, porque yo os iré acompañando y diciendo qué tenemos que hacer, pero si no lo hacéis en casa, las posibilidades de mejora se reducen y ahí es donde entráis vosotros. Por eso digo que la primera parte les digo, tranquilos, solo la faena es mía. Vosotros solo tenéis que dar el tratamiento, la bioregulación, les machaco mucho la alimentación, ¿no? Porque digo, a ver, os vais a gastar un dinero en rehabilitación mientras estáis comiendo pelotas. La gasolina es súper importante, estamos en fase de recuperación. Entonces, por eso es muy importante la primera visita, porque les explico, este es el tipo de trabajo. Y soy súper clara, les digo, si no estáis comprometidos, no vengáis, porque no va a haber resultados. Pero si estáis comprometidos, yo me comprometo en que sí que hay resultados. Seguro, siempre. Si hay dolor, siempre hay mejora. Siempre. Laia, yo veo mucha gente que, bueno, que intenta por todos los medios y desde el amor alargar la vida de su perro geriátrico, ¿vale? ¿Hasta dónde? Pues mira, yo no soy nadie para juzgar cómo actúa esa persona, porque no sé su historia y no sé la historia del animal, y quizás tiene que ser así, porque hay un aprendizaje de ambos. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, a los perritos que yo he acompañado en su fase terminal y a los tutores también que he acompañado, ¿no? Sí que les he podido decir, se está preparando o no es el momento, ¿no? Es decir, les he podido acompañar y decir, creo que esto sí lo podemos hacer, porque el animal no está para irse. Pero cuando un tutor retiene... claro, es que mis tutores ya están en una consciencia de entender de que la muerte no es un fin para nosotros, ¿no? Entonces, es simplemente un paso más. Entonces, esas personas necesitan que les sostengan en esos momentos. Y cuando hacemos las despedidas, que a veces hacemos un trabajo previo a, pues a veces se tienes que medicalizar la eutanasia, ¿no? Sí. Siempre les digo, cuando ya estamos cerquita o que hay pues el animal deja de comer, yo ya lo siento que energéticamente, ¿no? Está muy bajito, te mira y te dice, yo ya estoy preparado. Es mi dueño que no está preparado, ¿no? Bueno, mi tutor. Pues ahí dices, bueno, mira, vamos a pensar que existen profesionales que vienen a casa, vamos a tener el teléfono, ¿no? Haces como todo el ritual de preparación para que en ese momento sea lo más dulce posible para la familia. Normalmente, todos estos perros que respetas, que le estás sosteniendo que no tienen dolor, no se encuentran mal, simplemente se están apagando, se mueren en casa, muerte natural, al lado del tutor. Daffy lo hizo, ahora lo ha hecho Duna también lo hizo Cora, y algunos mueren en casa asistidos por compañeros que solo se dedican a esto, que es una maravilla, ¿vale? Hay compañeros, o sea, hay veterinarios que se dedican solo al final de la vida de... Mira, lo voy a decir. Sí, no lo sabía, no lo sabía. Sí, de hecho, ¿Sabía chico, esta especialidad, podríamos decir? Yo tampoco la sabía hasta que vino a presentarse en la consulta, que dije, qué maravilla,
Me lo Porque- apunto. No, me quedé con las tarjetas porque, Y bueno, mira, yo lo digo, o sea, a mí me da igual, se llama Afterlife, entonces dije, pues que es que maravilla, es un veterinario que tiene una sensibilidad brutal y dije, pues oye, se complementa súper bien con mi trabajo, porque al final yo no asisto a eutanasias, pero él tiene, o sea, era como la pieza que faltaba en el puzzle, ¿no? Del acompañamiento y dije, joder, si viene a cualquier hora, lo hace todo súper dulce, te explica, lo haces en casa, el animal puede despedirse rodeado de la familia que necesita. Yo creo que no es humanizar una muerte, yo creo que es acompañar. Me parece brutal. Yo también lo Me encontré parece bonito, brutal sí. porque es un Y momento tenemos muy clientes duro. que han usado el servicio y están encantados. Así que Me lo apunto sí, porque claro. es un chico, es una chica Es que un chico, se llama Afterlife, creo que se llama Álvaro. Perdón. pues Perdón si no te llamas Álvaro, Tilo sin podcast. Pero es una maravilla, lo importó de Inglaterra y al final se adapta muy bien a la filosofía de trabajo que tenemos en el centro. Y tengo ahí las tarjetas, siempre se lo digo. hay una pregunta que no está aquí, ¿vale? Em, ¿Qué piensas la palabra esta que está de moda de es que hoy en día los compañeros, ¿no? Animales se están humanizando? ¿Es así? A ver, em, ¿Y es bueno? ¿Es malo? yo creo que humanizamos hasta un micrófono. ¿Quién no ha hablado con su impresora para que le imprima el papel? Yo esta mañana, O sea, yo le decía, ¿por qué no me das las respuestas que había preparado? Mm. El humano humaniza todo. Todo necesita humanizar. Entonces, ¿cuándo considero yo que médicamente nos traspasamos? Cuando tú tienes un animal de una manera muy egocentrista. Es decir, lo usas. Porque tú no te trabajas. Porque tú tienes carencias emocionales, tú y todos. Yo la primera, ¿eh? Pero una cosa es tener una carencia emocional, ¿no? Una soledad y tal, y no querer verla, y usar ese donador de amor incondicional, ese no juicio, ese acompañamiento incondicional a tu beneficio, ¿no? Y hacerlo que sea un humano contigo. No, ahí no estás respetando esa especie de... Es un animal, tiene sus necesidades, se alimenta diferente que tú. Ahí es una humanización, para mí una mala humanización. Una buena humanización, decirle, yo a mi perro se lo doy todo. Pues me parece estupendo, porque es que él te da la máxima frecuencia que hay en este planeta, o sea, el amor incondicional. Yo, si hace falta, le hago, lo llevo al fisio. Pues me parece estupendo, te estás preocupando de su dolor, ¿no? Porque mucha gente me dice, uy, cuando digo que le llevo al perro a la acupuntura, o un compañero periodista, cuyo nombre no voy a decir, pero que me encanta que no se haya sacado el día de diseñadora, dijo, es que abajo de casa tengo una persona que a raíz de, ¿no? de todo del tren y de Boro, ¿no? De esto, que pone agujas para quitar el estrés a los perros. Y dije, mira, yo dije, gracias por hacerme publicidad. Digo, pero justamente pongo agujas para todo, pero no para quitar el estrés, porque el estrés no es del animal, sino que es del humano. Entonces, hay mucho desconocimiento sobre el tipo de trabajo que se hace y a veces pensamos que hacemos, no, es un trabajo muy en profundidad. Entonces, ese tipo de humanización de querer cambiar de especie, entonces sí que pienso que ahí hay un problema. Pero ese animal ya no, o sea, ese sistema de familia ya no entra por la puerta. ¿por qué hay un gato, un perro? O bueno, no, la pregunta es diferente. ¿Un perro adoptado? Un perro adoptado y no un cachorro, ¿eh? Te estoy hablando de un perro de 5 años, ¿vale? Adoptados, sacar una protectora. Viene con... ¿Tú has detectado que venga con traumas o con cosas Sí, claro. que no tienen nada que ver con el nuevo Claro, tutor? claro. Es que cuando hablamos de retención de emociones, pueden ser, para mí hablo siempre desde mi criterio, no digo que es la verdad absoluta, ¿eh? Sí, de Es tu mi experiencia. criterio, mi experiencia a día de hoy, ¿no? Hay como 3 tipos de retenciones emocionales, ¿no? O de sostén emocional. Una, cuando está en el útero de la madre. El tipo de experiencia y embarazo que ha tenido la madre. No es lo mismo una madre de un criador que, bueno, las tiene con música, la mejor alimentación, las protege, las mima, esos cachorros salen, unos cachorrotes maravillosos, respeta un parto natural, si es un cesárea, mira, pues por el bien de la mamá, ¿vale? A los que vienen de los países del este, que son madres de criadero. Sí. Entonces,
hay una gran diferencia. Sí, totalmente. Entonces, la experiencia in vitro, o sea, en gestación, porque sí que hay estudios que dicen que en madres con altos niveles de estrés sube muchísimo el cortisol, por lo tanto son animales que reciben menos oxigenación. Entonces, esos animales, la formación fetal es peor, por lo tanto son animales que tienen muchísima más ansiedades por separación, problemas de gestión emocional, y no viene propiamente de la experiencia de animal, sino es transgeneracional. Y eso es así, igual que en humano, no hay, Sí. ¿vale? Somos mamíferos, así que es lo que hay, es lo que hay. Luego es las experiencias vividas en el postnatal, es decir, en el puerperio, ¿no? Es 3 semanas después si no están con la mamá. Es muy importante respetar el tiempo con la mamá, porque los cachorros que han sido separados tan pronto van a tener problemas, seguro. Yo no soy educadora, pero Yo lo sé, pero ya que tenemos micrófono, hasta cuando la haya, no podemos separar ese cachorro. A ver, yo Que es conveniente. mínimo le dejaría 2 meses. Mínimo. Mínimo. Yo no soy educadora, no sé las nuevas actualizaciones ni nada, pero mínimo 2 mesecitos, porque a los 28 días empiezan a salir los primeros dientes, que es cuando la mamá traería o regurgitaría un poquito de comida y empezaría como la transición, no la pelota, la transición a la comida, pero sería como la alimentación complementaria de los niños a los 6 meses, a los bebés 6 meses, serían esos como 2 mesecitos en los perros, o gatos, que les trae la mamá la presa y empiezan a comer, ¿no?, esa carne. Y luego ya hay una serie de conductas, de manejo, ¿no?, entre cachorros, el control del mordido, la mamá decir hasta aquí no me muerdas la teta, ¿dónde vas así? Eso lo enseña una especie propia, no lo puede enseñar otra especie. Entonces, mínimo 2. Yo como educadora diría 3, aunque siempre se dan a los 2, 2,5. Mínimo 2. Pero yo hace 2 años adopté una labradora, venía embarazada, no lo sabíamos. Tuvo los cachorros en casa y los tuvimos hasta los 3 meses, luego los regalamos todos. Claro. Y yo me di cuenta que en los últimos 15 días la madre jugaba con los perros. Jugaban de verdad. Claro. Jugaban. Les enseña a jugar. Les enseña a jugar. O sea, todo lo previo ya lo sabía yo, de que los riñe, pero Y les enseña. esos últimos 15 días los enseñaba a jugar. Claro, al final yo pienso que el lenguaje no verbal, el lenguaje canino, todas las señales de calma, las enseña la mamá. Sí, totalmente. Entonces, cuando tú separas a un cachorro que no ha aprendido a hablar como un perro, vas a tener problemas de conducta sí o sí. Es que, a ver, no creo que sea mucho más difícil. Y el periodo de aprendizaje es 1. Aprenderlo después es mucho más complicado y necesitas un acompañamiento profesional porque no está en ese periodo. Y si yo adopto un perro de protectora y viene con traumas, con miedos y tal, con acupuntura lo podemos solucionar. Vale. Cosas Hemos hablado del transgeneracional, ¿no? El segundo es el puerperio, el tercero es las experiencias que ha tenido de su historia de vida, y el tercer sostén sería el de la familia, ¿no? Normalmente mucha gente me dice, ¿yo puedo traer para hacer acupuntura para reducir la ansiedad de todos los miedos? Sí y no. ¿Un perro que tiene miedo crees que se va a dejar por una aguja? No. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no entendemos el miedo? Es que quizás ese animal ha venido a trabajar ese miedo, porque probablemente por resonancia está contigo y tú también tienes miedo. Y entonces cuando tú trabajas con un educador, ese animal te está haciendo realmente de reflejo y te hace el clic. Tú cuando haces ese clic y empiezas a trabajar en ti, porque ¿cuántos educadores, no? Dime tú, Marta, trabajáis más al tutor que al perro? No muchos, ¿eh? Yo soy ya sabes mi filosofía, que si no cambias, yo lo primero que pregunto cuando me dicen, no, es que hace 8 años que tengo un perro, todo bien, o hace 5 años que tengo un perro, todo bien, pero hace unos meses que nos gruñe, o hace unos meses que se mea en casa, o cuando no lo había hecho, y siempre pregunto qué ha pasado hace unos meses. Claro. Y siempre ha pasado algo. ¿Tutor? O sea, Siempre. entonces, y cuando los haces conscientes cambia todo. Claro, porque lo pones encima de la mesa. Sí. Aunque no tomes una acción inmediata, lo pones encima de la mesa. El campo cambia. Efectivamente. Laia, para acabar, ¿qué debería cambiar? Si tú volvieses ahora a la universidad, no sé si lo hiciste en Bellaterra o en Madrid, no lo sé.
¿vale? ¿Qué cambiarías de la universidad o qué pondrías? Es una pregunta que la he trabajado antes de venir. Claro, yo creo que al principio está muy bien el plan que hay, porque es mucho alopática, Mm. y pienso que no puedes hacer alternativas si no haces una buena alopática. Sí que hay 2 asignaturas que quizás pondría. Una es porque los veterinarios de lo que sufren es de agotamiento emocional, el burnout. Sí, esto últimamente está... Vale, porque no nos enseñan, primero primero no trabajas en ti y no nos enseñan luego habilidades y gestión con el cliente, es decir, habilidades comunicativas. Entonces, uno sería cómo hacer el abordaje de consulta emocional, que este es uno, ¿no? Protegerte a ti. Es decir, no puedes cuidar más a ese animal de lo que lo cuida el tutor. Y eso es así. No somos los justicieros, ni los sanadores, ni los salvadores. Esto es lo primero. Porque hay este exceso de empatía que hay que saber gestionar. Si no, enfermas tú. Sí. Eso es lo primero. Sería habilidades comunicativas y de gestión de la comunicación y de emocional, ¿no? Habilidades, pues eso, no sé cómo se llaman, pero sería eso más o menos. Y lo segundo, el tema geriátrico, rehabilitación, dolor. Cómo abordamos, cómo acompañamos a esos animales en fases geriátricas, es decir, geriatría. Geriatría para Sí, estos animales. sí, Me parece un tema súper interesante también. porque se hacen más mayores. Si Porque viven se hacen 16 años. mayores, porque también hay mucho desconocimiento Total. por parte de los tutores. Bueno, vale, el perro, jolín, es que antes me lo llevaba a correr y ahora no me sigue. Y tiene 14 años y dices, bueno, es normal que no te siga, pobre, él ya lo intenta. Claro, ¿no? O me ha empezado a gruñir con 9 años. Yo siempre les digo, veterinario, Claro, o sea, claro. primero Orgánico, descarta claro, algo orgánico. claro, 100%. Primero, Pero es que es como se tiene que trabajar. porque 100%, te de está acuerdo. manifestando algo. Te lo está diciendo, claro, muchas veces dicen, es que no tiene dolor. Y le digo, bueno, no tiene el dolor de la manera que tú expresas el dolor. No tienen, o cambian movimiento o cambian conducta. Tú tienes que saber. Y cada animal cambia una conducta diferente. Sí. Unos no quieren que les toques, o se van más debajo de una mesa. O vuelven a tener miedo, como cuando eran cachorros, y se quedan solos, Inseguridad. de seguridad. Sí. ¿Cómo te imaginas el mundo de la veterinaria de aquí 10 o 20 años? Pues mira, yo me lo imagino que habrán muchas más veterinarias y veterinarios con el tipo de trabajo y enfoque, porque creo que parte de mi visión también está en acompañar a esos profesionales que sienten que no encajan, y eso lo haremos desde la escuela. Vale, ahora estamos con los tutores, pero sé que en un futuro, de aquí 10 años, tendremos un grupo de veterinarios que con sus vehículos propios podrán también sentir que hay un espacio de trabajo desde aquí y que hay muchas familias que necesitan ese trabajo. Y creo que tendremos más animales sanos que no enfermos, porque nuestro trabajo será mantenerlos sanos desde esta conciencia de alimentación, energía, acompañamiento y sobre todo respeto de la especie. Yo creo que desde aquí, me lo imagino así, ¿no? Pudiendo tener aquí, pues que puedas traer a 4 diferentes y cada uno con un trabajo diferente, pero desde el inicio, el origen y la filosofía es esta. Para acabar, qué podemos encontrar en Reibe las personas que tenemos animales? ¿Qué tipo de cursos? ¿Has hablado como de cursos y de Es decir, así rápido? sí, claro, al final la consulta solo podemos atender X consultas al mes, pero sí que lo que podemos hacer es comunicar la manera preventiva en que tú puedes reducir las visitas al veterinario por temas digestivos, temas de piel, ¿no? Entonces, de ahí sale el proyecto de la escuela de Instituto Reivet para poder expandir primero a los tutores, ¿no? De hacer conscientes de todos aquellos tutores que me decían, es que si hubiera sabido que podía dar comida fresca y no pelotas, digo, ¿vale? Entonces, con este propósito nace. Si hubiera sabido que, claro, es que yo resueno con su problema y alguien me hubiera explicado, me hubiera acompañado, pues por eso nace, ¿no? Entonces, al final, esto es lo que puedes encontrar en Reivet, ¿no? Una manera de escuchar y de acompañarte desde, pues bueno, desde el problema del reto de salud que tú vengas, ¿no? Y al final te expondré, según tú y también tu personalidad, ¿no? Cómo lo podemos trabajar para volver a equilibrar. No es quitar la enfermedad, porque cuando una diabetes está, pero sí podemos equilibrar o entender o acompañar diferente. Y sobre todo con más paz. Eso es importante. No desde la frustración y la rabia y la tristeza que hay en todos, sino es como desde la aceptación, desde la paz, hay un profesional que te acompaña y luego resuelve el problema, claro. El problema. Pues Laia, muchísimas Gracias gracias a vosotros. por venir a Wine, que me dices por
hablarnos de esta otra alternativa. Sí, Estoy segura que cada vez más personas sí. se van a querer. Y que apliquen también para ellos mismos. Al final, si lo aplicas para ti, lo expandes a lo que tienes alrededor. Efectivamente, si es bueno para nosotros, ¿cómo no lo va a ser para ellos? Claro, total. Tiene todo el sentido. Total. Muchísimas Gracias a gracias vosotros. y esperamos tenerte aquí más adelante. Yo encantada. Gracias a ti, Marta. Y acabamos con este podcast. Agradecer siempre a Bubimex, a todo lo que nos apoya en este proyecto y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Con el aceite de microalgas de Bubimex, sé que mis perros están en un estado de bienestar óptimo para desarrollar su labor con éxito. Y me aseguro que tanto los más mayores como los jóvenes estén fuertes, equilibrados y listos para cada sesión. Descubre Bubimex y cuida a tus perros desde dentro.